A 14 por Now 97.9. 12 y un minuto en toda la República Argentina. Bienvenido, Emanuel Álvarez Agis. Un placer tenerte acá en No Somos Nadie. ¿Cómo Gracias va por la todo? invitación. Muy bien. Bueno, Emanuel, obviamente, si la pregunta es ¿cómo ves la economía argentina? Es una pregunta simple con una respuesta muy compleja. Y hay tiempo para desarrollar. Así que voy con esa pregunta simple para que después nos expliques. Te agradezco que haya tiempo, porque la otra vez venía cruzando Niceto Vega caminando y cruzaba una persona de frente y me mira y me dice: ¿y se va toda la mierda? Y yo le digo, tengo más de 15 metros para contestar, porque ya cruzábamos en sentido contrario, así que menos mal que hay tiempo. Nada, diría, digamos, lo obvio, pero que los economistas llamamos trade-off, que la única mala traducción que hay es como un toma y daca. O sea, Argentina mejoró mucho en materia inflacionaria, empeoró mucho en las condiciones del mercado de trabajo. Entonces creo que hoy la foto es esa, digamos, si uno se acuerda de dónde veníamos de 211% de inflación anual, que hay, no sé, un grupo de 3, 4 economías en el mundo que les pasaba eso. Hoy estamos por ahí ahora con el shock petrolero más encarando un 30 anual, antes estábamos más en un 25. Increíblemente para el argentino eso es como que ya no hay inflación. O sea, en cualquier país del mundo vos decís 30 y te miran como raro, pero bueno, obviamente después de 211 parece poco. Pero sí creo que el costo que tuvimos que asumir para desinflar la economía de esa manera es deteriorar mucho las condiciones en el mercado de trabajo. Entonces, por ahí los macroeconomistas decimos, che, es más sano tener inflación del 30 que 211, porque 211 es una tragedia esperando ocurrir. Por ahí ahora el ciudadano a pie medio que dice, sí, bajó la inflación, pero a mí no me alcanza. Y un poco igual los economistas sabemos que ese es el desafío. O sea, cuando uno habla de planes de estabilización, la magia de los planes de estabilización es que te permiten hacer como las dos cosas al mismo tiempo. Eso te iba a preguntar, si una no era consecuencia de la otra. No. A ver, en general, si vos me decís, che, hace un plan antiinflacionario básico para una economía más o menos normal, en realidad, en vez de decirte, sí, listo, lo hago, la pregunta relevante es, bueno, ¿qué ratio de sacrificio querés asumir? El ratio de sacrificio es un concepto técnico que te muestra más o menos por cada, ponele, 5 puntos de desinflación que vos generás, qué costo pagás en la variable que vos querás medir, desempleo, pérdida de ingreso, actividad económica, etc. Si viene alguien y te dice, no, mira, yo quiero bajar la inflación y que la economía crezca, ahí tenés que hablar de un plan de estabilización. Un plan de estabilización, Argentina es como es el mejor país del mundo para ser macroeconomista. ¿Por qué? No, porque es un laboratorio continuo, laburo todo el tiempo. 24/7. Es como un te médico. aburrís. Viste que los médicos te dicen, donde más aprendés es en el hospital de guerra, y vos decís, qué tipo perverso. Bueno, los macroeconomistas donde más aprendemos es en Argentina, en Turquía, en Egipto, digamos, en economías que son muy inestables, porque vos ahí estresás la economía y ves cosas que en economía normal están como, digamos, 5 pisos abajo, pero bueno, para vivir por ahí es un poco más complicado. Pero planes de estabilización, si vos, por ejemplo, vas hoy a estudiar economía a Harvard, no se estudia. ¿No se estudian los planes de estabilización? No porque ¿Por las qué? economías ya estabilizaron. Claro. Porque las economías desarrolladas tuvieron estos problemas en los 60s, 50s, Latinoamérica lo tuvo en los 70s y en los 80s. Entonces, ¿Argentina tuvo planes de estabilización? mirá, convertibilidad, antes de eso, Austral. Primavera, sí. tablita. Lo que pasa que el problema de nosotros es que hicimos un montón de planes de estabilización que salieron mal. En Brasil decís plan real, la gente dice, ya entendí. Okay. ¿Y por qué salieron mal acá? Bueno, cada uno por ahí tiene su explicación, digamos, específica. Yo te diría que la convertibilidad no me animo a decir que salió mal. No me animo a decir que salió mal porque la convertibilidad fue, tenemos 3000% de inflación anual. Esa fue la hiper argentina, dame algo que me saque de acá. Y si vos ves a la convertibilidad como plan de estabilización, la verdad que el desempleo subió 1 punto, prácticamente nada, y la inflación realmente colapsó. ¿Cuál fue el problema de la convertibilidad? Y el plan real es medio como contemporáneo, o sea que le pasó un poco lo mismo. El plan real y la convertibilidad tienen algunos aspectos parecidos. Son dos programas que lograron bajar la inflación, que lograron que la economía crezca y después que llegaron a un estrés. Digamos, el real se estresó en el 2000, Brasil devaluó, tuvo 1 año y medio malo, volvió rápidamente a inflaciones bajas. Argentina, el problema es que testeamos al peso en el 2001
pero vino junto con una crisis bancaria. Entonces esas cosas son, digamos, muchísimo más costosas. Ahora, en lo que refiere estrictamente a la macroeconomía, devaluar la moneda, o sea, llevarla de 1 peso a 4 y tener 40 puntos de inflación en el 2002 es un, lo digo en términos técnicos, es un recontra éxito. Sí, claro. Imagínate si ahora multiplicamos por 4 el tipo de cambio, no queda nadie vivo, digamos, porque la economía no está tan bien parada para enfrentar una devaluación. El problema es que creo que siempre los economistas decimos un poquito de inflación es mejor que una presión deflacionaria, que los precios bajen. Como la que tuvo Argentina en el 98. Como el final de la convertibilidad. Sí, sí, en el sí, final sí. de la convertibilidad los precios bajaban. Vos venías el IPC y daba menos, Sí, qué sí, sé sí, yo, sí, 1% anual. Bueno, de esa cosita de, che, un poquito de inflación está bien, yo creo que en el 2008, digamos, ya nos fuimos al pasto. Y era como, bueno, un poquito más de inflación, un poquito más de crecimiento, un poquito más de inflación, un poquito más de crecimiento. Y desde ahí a la fecha, yo te diría que no aplicamos ni intentamos ningún plan de estabilización. En casi 20 años. Claro. ¿Y cuál es el principal desafío del gobierno hoy tras haber reducido de 213 a 30 la inflación anual? Bueno, por ahí yo creo que lo primero que obviamente en Argentina es súper difícil porque independientemente del partido político, los antecedentes del ministro de Economía, su perfil, qué sé yo, a vos te nombran ministro de Economía y al segundo tenés credibilidad cero, porque sos Argentina. Entonces realmente te miran con un prisma de, ¿viste? ¿Te acordás cuando el ministro dijo, si lo ves barato, comprá campeón? Sí. Uno enseguida rebobina y dice, uy, me acuerdo cuando fulano dijo tal cosa, cuando el ministro Sí, dijo tal otra, cuando... Entonces ahí es muy difícil en Argentina la cuestión de la credibilidad porque venimos básicamente pifiando hace muchos años. Pero una de las responsabilidades del gobierno es como mirar 1 o 2 años para adelante e ir preparando la sociedad para eso. Mi opinión de este proceso desinflacionario, ¿cuál es? Yo creo que el gobierno debería haber dicho, miren, para ir de 200 a 30 vamos a tener que hacer un montón de sacrificio y en 30, para ir a un dígito anual, no va a ser en mi mandato. Yo creo que eso hubiese sido un seteo de expectativas Más realista. O en muy mi razonable. primer mandato, Realista. si querés incluir el... Sí, no es mi primer mandato, Claro. exacto, no es mi primer mandato. Si todo sale bien, de acá a 8 años, tal vez estemos en 9,99 anual y esto sea un éxito. De vuelta, porque tomo que el presidente eligió no aplicar un plan de estabilización. Si el presidente hubiese aplicado un plan de estabilización, por ahí en 6 meses podríamos tener inflación muy baja. El problema de los planes de estabilización es que son plata o mierda. O sea, salen muy bien o salen muy mal. ¿Y qué incluye un plan de estabilización? ¿Acuerdo de precios y salarios? Siempre incluye algo para coordinar precios y salarios. ¿Por qué? Porque un poco la inflación alta, los economistas la definimos como una niebla que no te permite identificar las señales de mercado que cualquier ciudadano a pie en cualquier otro lado del mundo identifica. Te doy un ejemplo muy tonto. Hoy un tipo que está parado en Estados Unidos cargando nafta, ve que subió 30% la nafta. ¿Qué dice? Subió la nafta. Rebobinen ustedes 3 años para atrás. Estás parado en un supermercado y te vas a comprar, no sé, algo que no te compras hace mucho tiempo. Decís, che, subió 30%. ¿Qué decís? ¿Subió el atún? O decís, es la inflación. La inflación, claro. Entonces no podés distinguir qué cosa es más cara porque hubo un problema, de que todo es más caro todo el tiempo porque hay inflación. Esto Entonces, de confundir inflación con aumento de precios. no, es confundir, porque inflación es aumento generalizado de precios. Claro. Pero el problema es que los precios aumentan y los precios bajan y uno más o menos entiende señales. Porque vos que necesitas como, digamos, un sistema que funcione como una economía de mercado. Che, la nafta subió 30%. Lo que nosotros necesitamos es que la gente consuma menos nafta. Entonces la señal que te está mandando el precio es, mirá, tenés que consumir menos nafta porque hay una guerra, bla, bla, bla. Si la gente tiene inflación y todo sube 30%, no consume menos de nada, no puede hacer sus cuentas. Claro. Entonces un plan de estabilización te intenta guiar con un montón de otros componentes hacia dónde va a ir la inflación para que vos entiendas que si este año el plan te lleva a 30 de inflación anual, ponele, si algo subió 50, subió de precio. Si algo subió 30, no subió. Y si algo subió 20, bajó de precio. Uh-huh. ¿Qué hicimos en el pasado, ponele, para marcar esas guías? Bueno, vos te acordarás por tu edad, el resto de la mesa no sé. Pero
el desagio de Alfonsín De acuerdo. fue Sí. como, che, va a ir desinflando de esta manera. La tablita de Martínez de Oz fue, che, va a ir desinflando de esta manera. La convertibilidad fue muy drástica, la convertibilidad fue, loco, vale todo 1-1, listo. Sí. Y de hecho, cuenta Cavallo que en realidad la convertibilidad daba 10.000 a 1 y él le saca los 4 ceros para que sea incluso todavía más sencillo para entender a la gente dónde estaban los precios. El problema del plan de estabilización, mira, el austral que se hace en el 85 se hace al unísono con el plan de estabilización de Israel, que es como, si yo tengo que dar una clase y tengo que dar el mejor plan de estabilización de la historia, doy esa clase, digamos, del plan de estabilización de Israel. Son dos economías con problemas muy parecidos, todo trágico porque, si hoy lo digo, se parece a Argentina, ¿no? Tarifas de electricidad y gas muy baratas, déficit fiscal descontrolado, inflación de muchos años, sindicatos que te pedían aumentos, nada, un descontrol. Y una grieta política horripilante. Israel, Alfonsín diría la carga de que la democracia se consolidara, entonces había una grieta política de otro tenor. El de Israel sale espectacularmente bien, el austral sale bien y después se manca. Fíjate por qué se manca el austral. Se manca porque en realidad fue demasiado exitoso. O sea, la desinflación es tan violenta que la gente, cuando vos bajás la inflación es como que le bajes un impuesto a la gente. Sí. ¿No? Porque acuérdense, de nuevo, 3 años atrás, la inflación mensual era 10%. Vos cobrabas el sueldo el primer día del mes. Si lo sacabas y te lo metías todo en el bolsillo, al 31 tenías 10% menos. Eso como que te cobra un impuesto. Entonces el austral desinfla tanto que la gente dice, che, tengo más plata. ¿Y qué hace? Sale a consumir. Claro. Los autores del plan austral dicen, no toquemos nada. Y Alfonsín tiene un problema, insisto, de orden político, que es que los militares le piden un aumento de sueldo muy alto. Y él obviamente lo concede por cuestiones no económicas, o sea, teniendo miedo que si no había un conflicto y se iban a sublevar. Y los gordos de la CGT, cuando ven que a los militares les dan esa paritaria, dicen, yo también, porque si no, ¿qué les digo a mis bases? Y los economistas que habían diseñado la austral decían, no, era 0 de paritaria a todos, porque la economía ya estaba creciendo. Parecido a lo que le pasó a Alberto Fernández a la salida de la pandemia. Yo no sé si se acuerdan que a la salida de la pandemia el gobierno seguía estimulando la economía. Sí, claro. Y yo decía, flaco, el estímulo es la vacuna. La gente se vacuna y el que le quedó un mango porque estuvo encerrado sale a consumirlo inmediatamente. Entonces, a ese consumo no le sumes un poco más de guita, porque el estímulo viene por otro lado. Yo creo que eso, el problema, y por eso, perdón que me fui un poco por las ramas, pero cuando vos lees, disculpen, yo soy un poco nerd de esto, pero el economista que diseña el plan de Israel escribió un libro que es divino. Bueno, no es divino, para mí es divino. Aclaremos. Sí. Cada uno con sus gustos. Si no quieren tener sexo, es un libro excelente. Te quedas un viernes 500 páginas. Sabe. No, claro, 500 páginas. Cortemos esto para leyendo el libro. No. Sabe. Y el tipo dice, mira, tuve el siguiente problema con el plan de estabilización. Lo que más me costó es convencer a mis colegas de orientación liberal, que estaban adentro de la propia coalición de gobierno, de que había que hacer algunas cosas que no eran muy de mercado, que no eran muy liberales, porque como teníamos una inflación muy alta, la gente no podía identificar señales. Israel 1985, el tipo dice, miren, le tengo que decir a la CGT de Israel que no puede tener paritarias, y para que acepte, le tengo que decir a los empresarios que no pueden mover los precios. Claro. Y sus colegas que le decían, sos comunista. Estás interviniendo. Pero sos comunista cuando existía la Unión Soviética. No era joda en ese momento decir sos comunista estando en Israel, además, ¿no? Sí. Entonces dice, cuando logré convencer a mis colegas que era por un rato hasta que la cosa desinflara y qué sé yo, ahí el programa funcionó. Cuando asume Milei, a mí me preguntaron, digamos, en el sector privado, digamos, ¿qué chances ve de que haga un plan de estabilización? Dije, 0. O sea, alguien que llega recitando el libro de Hayek, la antinomia de la intervención en la economía, no creo que pueda tener el pragmatismo de implementar herramientas que en principio no van con su ideología. Al César lo que es del César, es cierto que el presidente tuvo muchísimo más pragmatismo que el que todos hubiésemos imaginado. Y hizo cosas que si Hayek se debe estar revolcando en la tumba, ¿no? El 0 de que habla ahora para agosto, Sí. o para
Después dijo agosto, septiembre o octubre, ¿no? ¿Cómo lo Mientras ves? no diga el Tirando año, un lo poquito veo más. bárbaro. Claro, empezamos a decir este año. No. O sea, de vuelta, ahí voy con el seteo de expectativas. Yo entiendo porque, la verdad, el problema de Argentina, que además, digamos, junto con Estados Unidos, somos el único país que tiene elecciones de medio término. Sí. Entonces, el problema de los presidentes es que ellos sienten que se les va a testear todo el desafío de arreglar Argentina, que es un Tal cual. despiole enorme, a los 2 años. Claro. O sea, si a mí me das la tarea de, en 2 años tenés que estabilizar esta economía y no podés tocar esto porque se enoja la CGT, no podés tocar esto porque se enojan los bancos. Yo te digo, gracias, pero no, metele vos. Pero yo sí creo que ahí al Milei economista se le metió el Milei político. ¿Por qué te digo esto? 14 de diciembre del 2023, Milei hace una conferencia, no me acuerdo en qué contexto. Apenas asumido. Sí, Cuatro claro, días claro. después de asumir. 4 días. Exacto. Y dice, prepárense para el desierto, prepárense para recorrer el desierto. Y yo me di vuelta y le dije al equipo en la oficina, che, o sea, esto está muy bien. O sea, hay un tipo que está diciendo, miren, no me pidan nada, porque esto es un despelote, asumí, es todo horrible, qué sé yo. Entonces cuando vi eso dije, ok, estamos muy bien seteados, porque de vuelta, vas a hacer un ajuste fiscal, tenés inflación alta, qué sé yo. Ponele que a los 6 meses vino la metáfora del pedo de buzo. Sí. La economía está creciendo como pedo de buzo. Yo dije, listo. Se fue el economista, entró el político. O sea, Claro. ya está viendo la presión de que en un año y medio va a ir a las urnas Claro. y lo van a medir y no sé qué. Y dicho, digamos, así fue, ¿no? Porque casi volcamos por tensionar la economía para llegar bien a la elección. Con lo cual creo que hay también una cosa mucho del arte de la política donde vos tenés que lograr, viste que el presidente siempre tiene estas metáforas bíblicas, pero de verdad que tenés Sí, que invitar a la Tal gente cual. a cruzar el desierto y que te acompañen. Emanuel, ¿cambió o está cambiando la matriz productiva en la Argentina? Vayamos, si querés, a la cuestión Sí. producción, inversión, empleo. Mm. ¿Ves quizá no todo junto y cada capítulo merece un No, análisis? drásticamente. Pero cambió, está cambiando. Drásticamente. A ver, el problema de eso es viste, no tirar al bebé con el agua sucia a la bañadera. ¿En qué sentido? Cuando vos tenés inflación tan alta como la que teníamos en 2022, en 2023, parte de las distorsiones que te generan la inflación es que empieza a haber muchos negocios que ganan un montón de plata y que no tiene que ver mucho con lo eficientes que son haciendo lo que ese negocio hace. ¿A qué me refiero? No importa si vos en el 2023 producías galletitas o microchips en Argentina, si vos lograbas pagar tarde y cobrar temprano, tu margen de ganancia seguramente era enorme. ¿Era porque eras bueno en microchips o en galletitas? No, era porque tu estructura financiera la tenías bien acomodada y lo que hacías es ganarle la inflación a tus proveedores y cobrársela a tus clientes. Cuando la inflación se va, ahí nos fijamos si las galletitas son ricas, si te dan los costos, si los márgenes están bien. O sea que eso es un primer problema. Independientemente, porque ahora obviamente el punto más saliente de esto es la apertura de la economía, pero ponele que Milei hubiese seguido con la economía totalmente cerrada como estaba en 2023 y te ponía la inflación en 30, yo estoy seguro que una tercera parte de las compañías que ganaban plata pasaban a perderla. Ahora, a eso se le suma la apertura de la economía, que, insisto, por ahí a veces en este mundo, digamos, de polarización, por ahí el problema que tengo yo es que a veces tengo críticas, o la mayor parte de las veces tengo críticas cuantitativas, no cualitativas. Claro. O sea, para mí había que abrir la economía. Sí. Ahora, entre 2023 y hoy, somos un poco, viste, los borrachos que están intentando estabilizar la canoa. O sea, nos fuimos corriendo de una punta donde se nos hundía la canoa por economía cerrada a la otra donde ahora se nos puede unir por la economía abierta. No solo porque, viste que el presidente dice, los empresarios venían acostumbrados a cazar en el zoológico. Ponele, qué sé yo, es una generalización, lo que sea. Algunos sí, otros no. Sí, pero yo diría, ponele que sí. Si el tipo hace 10 años que está cazando en el zoológico, lo último que puedes hacer es tirarlo en la selva con un rifle, pues se lo va a comer el león. Porque no está acostumbrado a laburar en la selva. Y sobre todo, el empresario vaya y pase, el laburante no tiene la culpa de que el dueño estaba acostumbrado Claro. a cazar en el zoológico. Entonces, ¿qué veo yo? Uno, nos abrimos muy rápido. De hecho, mirando indicadores, es la vez que más rápido se abrió la economía argentina. Que se abrió con Martínez II, que se abrió en la convertibilidad, que se abrió con Macri, pero esta vez fue muy fuerte y muy rápido. Y nos abrimos en un mundo que está en una guerra, bueno, ahora en una guerra, pero que está en una guerra comercial. Donde China,
le está pasando que en vez de crecer al 6, está empezando el consumo, ¿no? No China en su conjunto, está creciendo más al 4,5, 5. Y un punto de baja de consumo en China alcanza para que nos empapelen con, bueno, todo. neumáticos, Sí. autos, juguetes, lo que sea. Entonces creo que ahí hubo una apertura demasiado drástica y que no creo que el presidente no entienda lo que genera. Yo creo que él está entendiendo que eso afecta a empleo, afecta a producción, pero creo que por lo menos hasta la elección, esto mi impresión es que hace un mes cambió, pero hasta la elección él ponderó más el efecto desinflacionario que tenía la apertura que el daño que generaba en materia de empleo. ¿Y ahora? Yo hace un mes que veo, tanto en el accionar de la política económica como incluso en las propias declaraciones de los funcionarios, nota al margen, digo esto porque parece medio, no sé, de chimentos, pero en general en el mundo de la consultoría económica, por lo menos en los que lo hacemos seriamente, uno siempre tiene un pasante escuchando a todos los funcionarios públicos, porque Claro. si hay un anticipo Famoso ahí, clipping, claro, vos te lo etcétera, perdiste, etcétera. Sí. pero además necesitas uno que esté entrenado porque Claro. los economistas tenemos jerga, etcétera. Bueno, hoy hace bastante, digamos, pero hoy ya lo estamos incluso mandándoselo a los clientes. Hoy tenemos un bot escuchando a todos los Los funcionarios. Claro, entonces lo lindo es que vos podés pedirle si identifica algún cambio en la línea que venía teniendo el gobierno en Mirá. inflación, crecimiento, qué sé yo. Ahí hay un primer cambio que ustedes se lo deben acordar porque lo dijo el presidente en la Argentina Week, dijo, te van a salir dólares por las orejas. Sí. ¿no? A Basílico. Sí, Cuidado. lo importante no es eso, lo importante es lo que dice a continuación. Cuidado, ¿dónde lo usas? Lo que dijo es, vos sabés lo que haría yo, pero bueno, el Banco Central es independiente. Como que mostró que él en realidad le hubiese dicho, mirá, comprá todos los dólares que te salgan por las orejas, pero no emitas ni un peso. Claro. O sea, seguí teniendo la economía muy restringida. ¿Qué está haciendo el Banco Central hace 4 semanas? Está dejando un poquito más de pesos en la calle para aflojar las tasas de interés y para que estas cosas que vemos de incobrabilidad, viste, gente que no puede pagar la tarjeta de crédito, empresas que le rebotan los cheques, o sea, un nivel de incobrabilidad en el sistema financiero que es récord, afloje un poquito. ¿Qué costo va a pagar el presidente por aflojar esa rienda? La inflación se le va a ir un poco más arriba. Sí. Claro, el consumo. Claro, pero yo creo que es un costo súper razonable. O sea, yo creo que no hay que, digamos, criticar al gobierno si ahora se come, no sé, 2-3% por medio de inflación en el marco de la guerra, en el marco de que aflojaron un Claro. poco la tasa y qué sé yo. Porque a veces cuando viene una tormenta, muchas veces los economistas lo que decimos es, mirá, ponete de costado, no te pongas de frente. Traduzco, no intentes que la inflación empiece en cero si el barril de petróleo vale $150. Hay que ser más cual. pragmático. Porque tenés que matar a todos para que empiecen cero. Tal Se cual. puede empezar a cero, pero tenés que matar a toda la economía. Ojo con esto, muchas veces pasa en este gobierno que el presidente dice una cosa y por abajo la política económica hace otra. Entonces yo estoy hablando de lo que hace la política económica. Sí, El entiendo. Es lo que presidente realmente importa. Digo, Digo, porque el guión Bueno, un poco sí. es... Muy Kirchner eso. No miren lo que yo Lo que digo, Claro. sino lo que hago. Te voy a confesar algo que no me conviene. A mí me da mucho trabajo, porque la verdad que si Claro. el presidente hiciera lo que dice, medio que yo que soy una especie de traductor de la Claro, política económica, claro. no sería Claro. muy necesario. Pero obviamente entiendo que el presidente retóricamente por ahí, qué sé yo, la otra vez el ministro Caputo se quejó del sector textil, y hoy por hoy lo está ayudando con políticas concretas. Claro. Entonces hay ahí como un doble estándar que, si somos pragmáticos, bienvenido sea, digamos, bienvenido que afloje un poquito. O sea, vos decís que el gobierno entonces puede llegar a potenciar, quizás no en lo discursivo, pero en la práctica el consumo de acá lo que queda del año. No, ahí está la parte fea. Y que la verdad el mío es un laburo de contrafácticos. O sea, yo te lo pongo así. Parados a enero, suponete que vos me decías, che, el gobierno sigue igual y el barril de petróleo se va a $150. ¿Qué decís que pasa? Yo te hubiese dicho, mira, en vez de crecer este año vamos a caer. Parados a hoy, con este afloje de la política económica y el barril de 150, ¿qué creo yo que va a pasar? Creo que por ahí no caemos. No creo que vamos a crecer al 5 en vez de al 3. El problema justamente del seteo de expectativas es que los economistas, el presidente, el ministro de Economía, yo, vemos el abismo, o sea, vemos el contrafáctico. O sea, $150 el barril, yo lo que digo es, si terminamos vivo el año, ahí démosle el Nobel a Milei. O sea, la verdad que es una cosa dramática.
Pero la gente dice, qué sé yo, el barril, yo, viste, quiero consumir un poco más. Bueno, yo creo que el seteo de expectativas tendría que ser, che, este semestre por lo menos, Dios quiera que si la guerra es corta, termina, la cosa se normaliza, lo único que podemos hacer es tratar de que la economía no se nos caiga. Claro. Si crece, buena suerte, pero que no se nos caiga. Emanuel, ha sido un placer. Igual, che. Y hemos tenido tiempo. Totalmente. Totalmente. Gracias por haber venido. A ustedes, che, un gusto. Emanuel Álvarez Agis charlando con nosotros y analizando para el programa lo complejo que es la economía argentina. Obsesivo de la